Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 71. Ni siquiera puedes imaginar la alegría de un estudiante genio. Luzhou tardó medio día en organizar el contenido del manuscrito en papel A4, lo ingresó en la computadora y completó el resto de la tesis. Le llevó 2 días y medio traducirlo al inglés. En total tomó 4 días. Luzhou finalmente había convertido los dibujos en su cabeza en una tesis e incluso convirtió la tesis en formato PDF. El siguiente fue el envío de tesis. Luzhou tenía miles de opciones y su selección final fue la revista Mathematics Chronicle. La revista fue publicada por la Universidad de Princeton y se publicó en las revistas de Johns Hopkins y University Press en la década de 1990. Principalmente, publicó trabajos de investigación matemática teórica. Cubrió una amplia gama de temas y tuvo una posición central en el círculo académico. El factor de impacto también fue bastante grande. De hecho, Luzhou originalmente tenía una mejor opción. Por ejemplo, el Journal of Number Theory, que se especializó en la publicación de la teoría de números, tenía una autoridad superior en el campo de la teoría de números. Sin embargo, el factor de impacto fue ligeramente menor y también conllevó un cargo por el procesamiento de la tesis. Los estadounidenses son tan tacaños, dijo Luzhou mientras sacudía la cabeza y subía su tesis al sitio web de Mathematics Chronicle antes de ingresar su correo electrónico. No sabía si el sistema podría hacerle pasar por delante de la línea de revisión de tesis, pero esperaba que no retrasaría su misión por demasiado tiempo. El premio de la competencia de modelado matemático finalmente se lanzó y el monto total fue de 15,000 yuanes. De los cuales, la escuela dio 10.000 yuanes directamente a Luzhou y los otros 5.000 yuan fueron con Wang Xiaodong. Luzhou se sorprendió al escuchar que Lin Yuxian renunció al dinero del premio. Aunque Wang Xiaodong quería darle la mitad de su dinero, ella sonrió y se negó. No sabía lo que estaba pensando la niña. Lo primero que hizo Luzhou después de que el equipo se disolvió fue bloquearla de sus noticias. Había gastado tanto dinero en el ojo de inteligencia artificial que se alegró de que finalmente le devolvieran algo de dinero. Según el acuerdo, compró comida para sus 3 compañeros de cuarto. Estos 3 animales no fueron educados en absoluto. Lo primero que hicieron fue pedir media caja de cerveza, un plato de pescado a la parrilla y 5 guarniciones. Llegó la comida y Shishan abrió una botella. Luego se turnó y llenó las tazas de todos con cerveza. Finalmente, tomó su taza y miró a Luzhou. Zhou, al principio eras un exfoliante, pero ahora eres un dios. ¿Aún recuerdas esta comida, lo que significa que no nos has olvidado? Te respeto. Es solo una cena. Ustedes me han comprado comida antes, ¿por qué están tan molestos ahora? Dijo Luzhou. Él sonrió y una vez que aplaudió a Shishan, Luzhou se bebió toda la taza. Wang Wangmin también levantó su taza. Zhou, yo también te animaré. No hay razón, solo quiero ser feliz. No es necesario, dijo Luzhou mientras levantaba las manos y vitoreaba a Wang Wangmin. Liu Rui también levantó su taza. Felicidades, gracias. Dijo Luzhou. Independientemente del significado complejo detrás de las felicitaciones de Liu Rui, todos eran compañeros de cuarto y hermanos. Luzhou aplaudió a Liu Rui y bebió toda la copa. Con la cerveza baja y los platos casi terminados, Shishan suspiró con la barriga llena de alcohol. Zhou. ¿Qué pasa? Recientemente he estado pensando en un problema. Pregunta lejos. ¿Cómo es ser un estudiante genial? Preguntó Shishan mientras suspiraba. Miró fijamente las botellas de cerveza y dijo. Marcas de examen increíblemente altas, entrada garantizada para el maestro, becas. Tal vez fue porque Shishan leyó algunos libros en la biblioteca o tal vez fue por el alcohol, pero Shishan había estado pensando en la filosofía de la vida. Wang Wangmin siempre dijo que lo llevaría a terapia psicológica, pero nunca fue. En cualquier caso, la pregunta de Shishan dio en el clavo. Los 2 animales a su lado fingieron comer pero sus orejas estaban abiertas de par en par. Especialmente Liu Rui. Incluso dejó de mover sus palillos mientras esperaba la experiencia del genio. Luzhou sacudió su taza vacía y eructó. Estaba un poco sonrojado por el alcohol. Él tosió y lentamente dijo. ¿Crees que ser un genio es divertido? Y entiendo. En realidad no eres feliz, ¿verdad? ¿Cansado, verdad? Dijo Shishan mientras suspiraba. No, dijo Luzhou mientras sacudía la cabeza. Él continuó. Quise decir que, ser un genio es genial. Ni siquiera puedes imaginar la alegría de ser un genio. Shishan.
Wang Wangmin. Liu Rui. Cuando volvieron al dormitorio, ya eran las 7 de la noche. Liu Rui fue llevado nuevamente y cayó inconsciente sobre la colchoneta. La tolerancia al alcohol de Shishan fue bastante buena. A pesar de que bebió 6 o 7 botellas, cuando el líder de la clase lo llamó para jugar baloncesto, se fue. ¿Qué chico? ¿Cómo puedes jugar baloncesto después de beber tanto? ¿Baloncesto borracho? Esta vez fue Wang Wangmin quien llevó a Liu Rui al baño. Lu Zhou se subió a la cama, abrió su computadora portátil y entró en el sitio web Mathematics Chronicle. Sin ninguna sorpresa, el estado de su tesis se había convertido en revisión. Parecía que su suposición era correcta. No solo las misiones ordinarias, sino incluso con las misiones de recompensa, el sistema lo ayudaría a ahorrar tiempo. En cuanto a cómo lo hizo el sistema, Lu Zhou decidió no molestarlo con esa pregunta. Solo le dolería la cabeza. Cuando inició sesión en su correo electrónico, vio que el archivo de autorización ya había sido enviado. Lu Zhou completó el archivo de autorización según lo requerido antes de subirlo al sitio web. El siguiente fue la larga revisión por pares. Tuvo que esperar a que un editor académico liberara y verificara su proceso de certificación. A diferencia de sus documentos anteriores, este documento incluía una prueba de una conjetura importante, por lo que tomaría más tiempo revisarlo. Los editores académicos serían muy cautelosos al revisar y no se perderían ningún error. Fue porque una vez que se publicó un teorema de prueba erróneo, no era solo una broma, sino que dañaría seriamente la reputación académica de la revista. Por supuesto, su tesis podría enviarse a un maestro de matemáticas y ese maestro podría terminar la revisión en un día. Sin embargo, la probabilidad de que ocurriera era muy baja. Lu Zhou regresó a su dormitorio y abrió su computadora portátil. Charló con su robot de retraso artificial Xiaoai antes de ir a revisar los informes de errores del Campus Train. Cuando Lu Zhou vio el número de usuario estancado, no hizo nada. Ignoró los mensajes que pedían ayuda para la tesis. Como siempre, no hubo informes de errores o errores. Excelente. No tengo que lanzar una actualización. Lu Zhou cerró el sitio web del desarrollador e inició sesión en el sitio web de la Oficina de Asuntos Académicos. Estaba a punto de mirar su horario de clases cuando un aviso llamó su atención. Una conferencia de conjeturas sobre gemelos se llevará a cabo a las 9 am mañana. Lu Zhou vio las palabras del número primo gemelo y de repente recordó su inspiración de cuando estaba escribiendo la tesis sobre la conjetura de Zhou. Estaba tan ocupado con la presentación de la tesis que se olvidó por completo de su descubrimiento accidental. Ahora que lo pensaba, era bastante interesante. No tengo clase mañana por la mañana de todos modos, tal vez debería escuchar esta conferencia. Obtendré un crédito parcial por ello, pensó Lu Zhou. Para registrarse, ingresó su número de estudiante y contraseña. El orador es Ren Changmin, creo que he visto este nombre. Pensó Lu Zhou mientras lo miraba durante mucho tiempo, pero no podía recordarlo. ¿En un libro de texto de matemáticas? ¿O lo leo en línea? ¿A quién le importa? Esto no importa. Lu Zhou sacudió la cabeza y tiró una toalla sobre su hombro antes de recoger su cesta de ropa y dirigirse al baño. Capítulo 72. El grito de sorpresa del profesor del INE. Una casa tranquila en Princeton, Nueva Jersey. Un hombre calvo de raza caucásica metió su ropa en una maleta y gritó. No tengo tiempo, ve a buscar a alguien más. En este momento, mi maestra está en una cama de hospital. Esta puede ser la última vez que lo vea. Para este mes, no quiero ver nada relacionado con las matemáticas. El hombre de mediana edad con traje tenía una sonrisa incómoda. No estaba enojado en absoluto. Después de todo, el hombre que estaba frente a él era el famoso vizconde Pierre Deligne, el tipo que demostró la conjetura de Weyl. Había ganado la medalla Fields, el premio Crawford, el premio Wolf y el premio Abel. Si había un premio de matemáticas, lo había ganado. Incluso en una institución avanzada como Princeton, una institución que acomodaba a genios de las matemáticas en todo el mundo, Deligne aún se destacaba. Davis era solo un editor ordinario de Mathematics Chronicle. Aunque se graduó del departamento de periodismo de la Universidad Johns Hopkins, sabía un poco sobre matemáticas. Mathematics Chronicle era como el hijo de la Universidad de Princeton y el hijastro de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, Princeton también fue responsable de la revista Year of Mathematics, que fue muy respetada en la comunidad matemática. Por lo tanto, Princeton comenzó a gastar menos recursos en Mathematics Chronicle. Los editores de la Universidad Johns Hopkins estaban haciendo todo lo posible para mantener la influencia académica de Mathematics Chronicle.
Normalmente, una tesis de teoría de números ordinaria no sería digna de la atención de Davis. Fue una mera coincidencia que tuviera un cierto conocimiento de la teoría de números que, cuando leyó por primera vez la tesis, descubrió de inmediato el valor extraordinario de la misma. Había innumerables conjeturas sobre la ley de distribución de los números primos de Mersenne, pero ninguna de las conjeturas había sido probada. Entre ellos, la conjetura matemáticamente más bella y precisa fue, sin duda, la famosa conjetura de Thou. Cuando 2n más 1, la cantidad de primos de Mersenne es 2n más 1, menos 1. Sin embargo, esto fue solo una suposición. La conjetura de Thou no había sido probada ni refutada. Cuando se demostró, se actualizaría a un teorema. Aunque Davis vio que al profesor Delaney no le importaba, Davis se negó a darse por vencido. En cambio, dijo: «Vamos, vizconde Delaney. Su investigación es la más sobresaliente de cualquier profesor que haya visto. Leí esta tesis y al instante pensé en ti. Llevamos muchos años trabajando juntos. ¿Puedes por favor echar un vistazo?» «Deja de besarme el culo», dijo Delaney mientras golpeaba la maleta y se reía fríamente. Él dijo: «Sé que estoy bien». Usualmente no estaba tan irritable. Como todos los otros genios en Princeton, él era solo un poco arrogante. Normalmente, si Davis le traía una tesis interesante, se tomaría el tiempo de leerla. Sin embargo, no importa cuán interesante pueda ser la tesis, tenía asuntos más importantes que atender. Su maestro, el señor Grothendieck, estaba acostado en una cama de hospital y podía fallecer en cualquier momento. No tenía ganas de estudiar algún problema matemático. Tuvo que volar a Francia y ver a su maestro. No solo detuvo su trabajo de editor académico, sino que también detuvo temporalmente sus propios proyectos de investigación. Davis trató de convencerlo: «¿No quieres traerle un regalo al señor Grothendieck?». Delaney dijo enojada: «¿Regalo? ¿Un pedazo de papel de basura? Prefiero comprar una flor en Francia». «Te lo prometo, este documento no es tan malo como crees», dijo Davis sinceramente. Luego agregó: «¿No está probando la conjetura de Riemann el objetivo de vida de tu maestro? La ley de distribución de los números primos de Mersenne se ha resuelto, y hemos dado un paso más hacia la corona de este mundo matemático, incluso si es solo un pequeño paso. Recuerdo el comentario que dijiste en el informe académico del año pasado. Que el camino hacia el final de la función z de Riemann era oscuro y requería innumerables velas para iluminar. Ahora, el partido está en tu mano». Delaney miró a Davis y guardó silencio durante un rato antes de que finalmente le arrebatara la tesis de la mano de David. F***ZK. Finalmente, el académico ya no pudo contener su curiosidad. ¿Una prueba del teorema de Thou? Delaney frunció el ceño. Había leído innumerables tesis como esta en el pasado y recientemente dejó de ser tan común. A las personas que pensaban que eran inteligentes siempre les gustaba elegir preguntas aparentemente simples, pero nunca habían comenzado a resolverlas. Si se probara la conjetura de Thou, realmente podría ayudar a la investigación de la conjetura de Riemann. Después de todo, el comportamiento de la función z de Riemann estaba estrechamente relacionado con la frecuencia de los números primos. La hipótesis de Riemann se refería a cuando la función z era cero. Cuando Delaney leyó el nombre del autor, se sorprendió. ¿Lu Thou? ¿Chico chino? ¿O ABC? Había muchos matemáticos sobresalientes en Asia, pero nunca había oído hablar de este nombre. Su corazón no pudo evitar sentir desprecio hacia el autor. Sin embargo, como sabía que David nunca lo engañaría con una tesis horrible, Delaney continuó leyendo. Pasó un minuto, pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, Delaney mantuvo la misma posición de lectura todo el tiempo con los ojos mirando intensamente la primera página. No tenía planes de pasar la página. Davis controló su respiración cuando vio al profesor Delaney actuar así. No quería perturbar el pensamiento de Delaney. Cuanto más leía Delaney, más seria se volvía su expresión. Pasaron otros 5 minutos, apoyó la maleta contra la pared pero permaneció en silencio. Delaney tomó un papel A4 y entró en su sala de estudio antes de cerrar la puerta detrás de él. Davis dio un suspiro de alivio y finalmente relajó sus rígidos hombros mientras se sentaba casualmente en el sofá de la sala de estar. A juzgar por sus años de experiencia, la fuerza del profesor Delaney de cerrar la puerta se correlacionó positivamente con la importancia de la tesis. Si se tratara de una tesis de basura, ni siquiera cerraría la puerta de la sala de estudio. Cuando Delaney estaba en la sala de estudio, sacó el borrador y comenzó a verificar los cálculos en la tesis.
Los cálculos del autor fueron claros, lógicos y rigurosos. El método de aplicación fue tan inteligente que Deligne ni siquiera pudo encontrar un error. Deligne ni siquiera pudo encontrar posibles mejoras. Lo que lo confundió fue que, aparte del inglés descuidado, el proceso de argumentación fue perfecto. No parecía que el autor fuera un recién llegado, es muy suave. No puedo creer lo suave que es esta tesis. Quería creer que había un error en esta tesis de 5 páginas. Tal vez me perdí el error. Esto es interesante. Pasó una hora. Después de que Deligne leyó la última línea de cálculo, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dejó la tesis impresa junto al borrador antes de suspirar y murmurar una palabra en francés, impresionante. Hace una hora, todavía tenía dudas en su mente. Sin embargo, después de leerlo nuevamente, estaba seguro de que esta tesis de 5 páginas no tenía problemas. No podía pensar en otra palabra que no fuera impresionante. Deligne realmente quería conocer al autor de esta tesis. Sin embargo, no había posibilidad en el futuro cercano. Después de regresar de sus vacaciones en Francia, tendría que participar en un nuevo proyecto de investigación para Princeton, que lo ocuparía durante unos meses. Quizás, este documento despertará el interés de mi maestro. Sabía que la probabilidad era baja ya que su maestro no había estado estudiando matemáticas durante muchos años. Davis caminaba de un lado a otro en la sala cuando finalmente centró su atención en la pecera al lado del gabinete de la sala. Golpeó el cristal con los dedos y jugó con el pez dorado para pasar el tiempo. De repente, la puerta de la sala de estudio se abrió y salió Deligne con la tesis en la mano. Davis inmediatamente se adelantó y preguntó: ¿Cómo estuvo? Mientras Deligne colocaba la tesis en la maleta, respondió sin levantar la cabeza: necesito algo de tiempo. Te daré una respuesta dentro de una semana. Cuando Davis lo escuchó, contuvo el aliento por un momento porque estaba demasiado emocionado. Había trabajado con él durante tantos años que entendió completamente la personalidad del profesor. Si no se insertó una tesis en la trituradora del profesor, significaba que no podía encontrar un problema con la tesis. Si no le había devuelto la tesis a Davis, significaba que el contenido de la tesis atraía su atención. El tiempo de una semana no fue nada. Era imposible para un editor académico revisar rápidamente un artículo. El escrutinio y la verificación reiterados eran necesarios. Este no era solo el rigor de un matemático sino también un erudito. Era el mínimo respeto por el campo de estudio. Un problema matemático de clase mundial estaba a punto de resolverse. El valor académico de Crónica de Matemáticas sin duda mejoraría. En cuanto al propio Davis, ¿qué otra cosa podría probar mejor su desempeño como editor técnico que no sea sacar una aguja de un pajar? Capítulo 73. Todavía no quiero ir al espacio. Eran las 8:30 de la mañana y la sala de conferencias estaba casi llena. Cuando Luzou encontró un asiento, se sentó de manera discreta. A las 8:50 am, la sala de conferencias estaba llena. Algunas personas incluso trajeron sillas adentro o se sentaron en los pasillos para escuchar. Incluso vinieron estudiantes de otras escuelas. Parecía que el profesor Ren Changmin era bastante popular. A las 9 am, la conferencia finalmente comenzó. Luzou miró a los viejos caballeros en el podio y pensó que le resultaba familiar. Tal vez fue porque Luzou estaba demasiado lejos o porque el viejo se cambió de ropa, realmente no podía recordar dónde lo vio. Cuando comenzó el PowerPoint, la estudiante que estaba sentada junto a Luzou finalmente dejó de hablar y tomó su cuaderno y bolígrafo. En el momento en que vio a Luzou a su lado, se sorprendió. Mientras lo miraba, preguntó en voz baja: «Estudiante, ¿estás, Luzou?» Luzou asintió con la cabeza y dijo: «Sí». Los ojos de esa chica se iluminaron y susurró con leve emoción: «¿Tú, eres de la clase de matemáticas de 2013, Luzou?» «Sí, ¿qué pasa?» «Oh, nada», dijo la joven colegiala mientras sacudía la cabeza. «Entonces, ¿por qué dijiste mi nombre?» Luzou estaba sin palabras cuando abrió su cuaderno y comenzó a tomar notas. Luzou. Pudo haber sido una ilusión, pero Luzou sintió que las dos chicas sentadas a su lado lo miraban en secreto. Seguían susurrando y señalándolo. Luzou suspiró. ¿Es este el problema de ser famoso? ¿Se siente bastante bueno? Afortunadamente, no hablaron de él por mucho tiempo, ya que cambiaron rápidamente de tema. Luzou se protegió automáticamente de las distracciones externas concentrándose en la conferencia. Cuando el profesor terminó su discurso de apertura, Luzou no se había perdido nada. Y todos sabemos que los números primos son números naturales con solo 2 factores.
Es posible que haya sabido los primeros 100 números primos cuando estaba en la escuela secundaria. Los números primos gemelos se refieren a pares primos con una diferencia de 2, es decir, p y p más 2 son ambos pares primos, como 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, 17 y 19, etc. A medida que el número se hace más grande, el número de gemelos que se pueden observar se reduce. Hay 8 pares primos gemelos dentro de 100, y solo hay 2 pares entre 501 y 600. A medida que aumentan los números primos, el próximo primo debería estar cada vez más alejado del primo anterior. La conjetura de Goldbach afirma que hay un número infinito de números primos, que difieren solo en 2, como 3 y 5, 5 y 7, e incluso esto. El profesor Wren anotó una línea de números en la pizarra. 20, 03, 66, 36, 13, 2.195.000, 1 y 20, 03, 66, 36, 13, 2.195.000 más 1. Luego se dio la vuelta y se echó a reír antes de continuar hablando. Hay un número infinito de primos con una diferencia de 2. Esa es la suposición de los números primos gemelos. Hasta ahora, el profesor Wren solo había hablado de cosas simples. Incluso Luzhou, que no había estudiado los números primos gemelos, podía seguir fácilmente su discurso. Fue lo mismo para los otros estudiantes de primer año. Si eran entusiastas de las matemáticas o no, todos escuchaban con interés. Sin embargo, el contenido de la conferencia pronto se volvió difícil. La conjetura del número primo gemelo siempre ha sido un problema difícil en el campo de las matemáticas. El año pasado, hubo un gran avance en el estudio del tema, dijo el profesor Wren mientras sonreía. Pasó a la siguiente página del PowerPoint antes de continuar. El matemático chino, señor Zhang Jitao, anunció una prueba que afirma que hay infinitos pares de números primos que difieren en 70 millones o menos. Este fue un gran avance para el problema de los números primos gemelos. El profesor Wren empujó sus lentes y escribió la prueba en la pizarra. Defina θ, n, igual ln. Si n es un número primo. Defina θ, n, igual 0 si n es un número compuesto. Tome la función lambda, n, igual, defina S1, x, igual, S2, x, igual, verifique S2, log 3x, S0. Cuando los estudiantes que seguían la conferencia vieron la fórmula cada vez mayor en la pizarra, ya no pudieron seguirla. Por ejemplo, la estudiante junto a Luzhou echó un vistazo a ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? En su cara. En un segundo, toda la conferencia había cambiado, sin embargo, Luzhou pudo mantenerse al día con el proceso de pensamiento del profesor Wren. Simplemente hablando, el señor Zhang seleccionó hábilmente una función lambda y probó con éxito que k igual 3, 5, 10, 6, y concluyó que S2, log 3x, S1, 0 se cumple. De esta manera, al enumerar los primeros 3, 5, 10, 6 números primos como conjuntos aceptables, se podría demostrar que había infinitos números de diferencias infinitas de menos de 70 millones. A partir de ahora, k igual 3, 5, 10, 6 del señor Zhang se ha reducido a k igual 50. Es decir, la cifra de 70 millones se ha reducido a 246. El resto del trabajo debe ser completado por los recién llegados. El profesor Wren sonrió y tiró la tiza sobre el escritorio cuando dijo: quizás, la gran persona que completará este trabajo histórico está sentada en esta sala de conferencias en este momento. Espero ese día. Aplaude, aplaude, aplaude. La multitud aplaudió con truenos. El público estaba entusiasmado. A pesar de que no podían entender el contenido, todavía aplaudieron. Por supuesto, hubo algunas personas que entendieron y fueron aquellas que tenían una expresión pensativa en sus rostros. Por ejemplo, Luzhou. El primer gemelo fue solo una introducción. A diferencia de una reunión de informe académico, la intención de la conferencia era solo estimular la pasión de los estudiantes por las matemáticas. El profesor Wren habló sobre la conjetura de Goldbach de la conjetura de primo doble, y de la conjetura de Goldbach, habló sobre el desarrollo actual de la teoría de números internos y algunos resultados de investigación relativamente avanzados. Era seguro decir que este profesor era bastante hábil. El profesor tomó temas oscuros y los hizo parecer interesantes para los principiantes. Sin embargo, el contenido de la segunda mitad de la conferencia fue mucho menos interesante que el contenido de la primera mitad de la conferencia. Entonces, Luzhou no escuchó con atención. Su mente todavía estaba atrapada en la prueba del primo gemelo. Luzhou recordó el descubrimiento en la biblioteca mientras miraba la pizarra.
Frunció el ceño al sentir que había algo en la oscuridad y cada vez que intentaba atraparlo, se escapaba. Una vez que terminó la conferencia, los estudiantes del sindicato estudiantil tomaron una lista de nombres y la pasaron para que los otros estudiantes la firmaran. Después de que Lu Zhou terminó de firmarlo, quería correr a la biblioteca, pero fue bloqueado por la colegiala sentada a su lado. Estudiante, espera un segundo. ¿Puedo agregar tu QQ? Lu Zhou no quería perder su tiempo, por lo que escribió su número de QQ en un papel borrador. Ni siquiera le dio la oportunidad de hablar antes de alejarse rápidamente. Sin embargo, cuando salió de la sala de conferencias, otra persona lo detuvo. Esta vez no fue alguien al azar, sino el profesor Ren. Por la sonrisa en la cara del viejo caballero, era obvio que había esperado a Lu Zhou por un tiempo. Ah, joven, nos encontramos de nuevo. Lu Zhou. ¿Nos hemos encontrado? Creo que nos hemos encontrado en realidad. Los viejos caballeros ni siquiera esperaron a que Lu Zhou hablara antes de preguntar. Joven, ¿estás interesado en el desarrollo de cohetes? Lu Zhou todavía estaba pensando en el problema de los números primos y esta pregunta le sorprendió. ¿Por qué cojones? ¿Me estás pidiendo que sea astronauta? ¿Cómo es eso posible? Lu Zhou sonrió torpemente. Profesor, todavía no quiero ir al espacio. Capítulo 74, Los secretos del sistema. No te estoy pidiendo que montes en el cohete, farfulló Ren Changmin cuando casi se atragantó con su propia saliva. Él dijo. Estoy preguntando si está interesado en desarrollarse en el campo aeroespacial. Cuando Lu Zhou escuchó la palabra aeroespacial, finalmente lo recordó. Este viejo caballero fue uno de los jueces en la entrevista de experto en competencia de modelado matemático. Profesor Ren Changmin, ex diseñador chino del proyecto de exploración lunar. Sin embargo, ¿y no estás retirado? Cuando el profesor Ren vio que Lu Zhou no hablaba, pensó que Lu Zhou se estaba tomando este asunto en serio y, por lo tanto, dijo lentamente. He leído su tesis de modelado matemático varias veces. Producir un modelo y una tesis de tan alta calidad en un corto periodo de tiempo es impresionante. Escuché que eres estudiante de matemática aplicada pero que aún investigas en matemática pura e incluso escribiste una tesis de funciones hace un tiempo. La industria aeroespacial de nuestro país podría utilizar a alguien como usted, dijo Ren Changmin. Él sonrió y dijo con seriedad. Joven, ¿estás interesado en ir a la Universidad Ian? El Departamento de Mecánica y Tecnología Aeroespacial de la Universidad Ian es famoso en el país. Lu Zhou escuchó atentamente su oferta antes de que finalmente dijera algo. Se formó las oraciones mentalmente y rechazó cualquier eufemismo cuando dijo. Lo siento, profesor Ren. No sé nada sobre aeroespacial. Para decirlo sin rodeos, el modelado matemático solo transforma problemas complejos de movimiento de partículas en problemas matemáticos. No implica ningún conocimiento esotérico. De lo contrario, no tendría la suerte de obtener esta copa del Club de Educación Superior. Realmente, el área aeroespacial no es adecuada para mí. Lu Zhou no pudo aceptar la oferta del profesor. No era como si Lu Zhou estuviera completamente desinteresado en la tecnología aeroespacial. Fue porque el requisito de entrada al campo era demasiado profundo. Con sus calificaciones actuales de física, matemática e ingeniería, ni siquiera le dejarían entrar. Si quisiera ingresar al sector aeroespacial, al menos tendría que alcanzar el nivel 5 en ciencias de los materiales, bioquímica e ingeniería. Era difícil para él entrar en este campo ahora. Ah, ¿qué sentido tiene estudiar? Solo aprende lo que no entiendes. Si ya entiendes todo, ¿cuál es el punto de aprender? Bien, podría comenzar a trabajar, dijo el profesor Ren. Él sonrió y continuó. Todavía eres joven. La decisión depende de usted, pero apuesto a que si pone su corazón en ello, tendrá éxito. Lu Zhou no sabía cómo rechazarlo. Una voz fuerte vino desde lejos. Viejo Rin, no eres honesto en absoluto. Viniendo desde Beijing para explorar nuestro Jinlin. Lu Zhou miró hacia la dirección de la voz y vio al profesor Tan caminando. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con explorar? Estoy haciendo esto para el desarrollo aeroespacial de nuestro país. No puedo dejar que este genio pierda su tiempo, dijo el profesor Ren Changmin con tristeza. ¿Qué quieres decir con perder el tiempo? ¿Perdiendo su tiempo estudiando matemáticas? ¿O la Universidad de Jinlin está perdiendo el tiempo? Dijo el viejo Tam. Tampoco estaba contento y señaló. Si la Universidad Ian es tan chiflada, ¿por qué todavía no estamos en el espacio? El gran proyecto de desarrollo de la exploración lunar no era algo que una universidad pudiera hacer sola.
La recopilación de datos de solo Chang'e 3 llevó a equipos de investigadores de varias universidades, y eso ni siquiera incluyó el envío de Chang'e 3 al espacio. Aunque el departamento de matemáticas de la Universidad de Jinlin era relativamente débil, su departamento de física era el mejor del país. Al menos, a los ojos de los profesores de la Universidad de Jinlin, fueron los mejores. Cuando Lu Zhou vio a los dos viejos profesores peleando, no supo si reír o llorar. Rápidamente aprovechó la oportunidad y susurró adiós antes de irse. Sin que se dieran cuenta, caminó hacia las multitudes y salió. Lu Zhou fue a la cafetería y almorzó antes de regresar a la biblioteca. Cuando encontró un rincón al azar y se sentó, comenzó a leer sus notas de la conferencia. A pesar de que el profesor Ren estaba en la industria aeroespacial, su capacidad de conferencia aún era alta. También estaba bien equipado en matemáticas. Especialmente en teoría de números. Como dijo el profesor, el señor Zhang abrió un camino para el primo gemelo. Era equivalente a la prueba 9 más 9 del señor Brown del noruego de la conjetura de Goldbach. Proporcionó un camino para los investigadores de la teoría de números. Siguiendo el camino del señor Zhang, los matemáticos globales habían avanzado la investigación de primos gemelos hasta el número de 246. Estaba cerca del número de 2. La clave es la selección de la función lambda, ¿es así? Lu Zhou sintió que esto era simple. Siempre estaba un poco fuera de su inspiración, quizás es por mi nivel de matemáticas. Lu Zhou de repente tuvo una idea. El nivel matemático solo desbloqueó la base de datos del sistema. De repente recordó que la última vez, el sistema le pidió que completara independientemente la competencia de modelado matemático y ganara el primer premio nacional. De hecho, no solo ganó el premio nacional de primer nivel, sino que también ganó la Copa de la Sociedad de Educación Superior. Si fue hace unos meses, ¿podría haberlo hecho? Lu Zhou de repente pensó en algo que sucedió hace mucho tiempo. Antes de actualizar las matemáticas al nivel 1, cuando obtuvo el plan de conjeturas de Zhou, en ese momento, trató de leer el teorema de la prueba de principio a fin. En aquel entonces, no podía producir ninguna inspiración en absoluto. Es decir, la mejora del nivel no es solo para desbloquear los datos del sistema. También mejoró la capacidad de investigación del sujeto. Pensó Lu Zhou. Creía en el talento. Tal vez no era particularmente obvio en el campo de la ingeniería, pero para las disciplinas puramente teóricas como las matemáticas y la física, cuanto más profunda sea la investigación de campo, más podría un investigador sentir un cuello de botella. Un buen ejemplo fue el problema que plagó el mundo de las matemáticas durante 100 años. Para Gauss, fue un esfuerzo de una noche. Si el nivel matemático de un matemático ordinario era LVN, entonces el nivel gaussiano era probablemente LVN más 1, o incluso más. Lu Zhou especuló que este nivel de disparidad no tenía nada que ver con el conocimiento puro, sino con un concepto abstracto más cercano a las capacidades de investigación y desarrollo. Lu Zhou hizo un análisis macro del sistema y pensó en un ejemplo. Si él fuera matemático de nivel 1 y quisiera estudiar los números primos gemelos, podría haber tomado décadas o incluso cientos de años. Sin embargo, si tenía el nivel 2, quizás esta vez se acortaría en décadas. El nivel 3 sería 10 años o unos pocos años, quizás, si elevara su nivel de matemáticas por encima del nivel 2, sería capaz de captar ese destello de inspiración. Si su suposición era correcta, entonces el nivel del tema principal debería estar vinculado no solo al acceso a la base de datos del sistema sino también a sus capacidades de investigación y desarrollo en un área temática particular. Esta capacidad de investigación y desarrollo determinó el tiempo que necesitaría para completar un proyecto de investigación. Lu Zhou de repente descubrió esto. Aunque no logró resolver el problema de los números primos gemelos, resolvió algo mucho más discreto. Los secretos del sistema, capítulo 75. El método correcto para ajustar la inteligencia artificial. Fue por la noche cuando Lu Zhou regresó al dormitorio y abrió su computadora portátil. Estaba a punto de iniciar sesión en el sitio web de la Oficina de Asuntos Académicos cuando de repente notó la ventana emergente QQ en la esquina inferior derecha. Estaba aturdido. No recordaba haber enviado un mensaje. Para mantenerse en contacto con Xiaoai, generalmente enviaba mensajes de Xiaoai a través de QQ. ¿Qué demonios? Y cuando Lu Zhou abrió la ventana, descubrió que era un mensaje grupal. Información histórica. First Love te invita a unirte a un grupo de modelos matemáticos, de acuerdo. Lu Zhou. De repente, descubrió lo que estaba sucediendo. Mierda.
Hay un error. Lu Zhou abrió las herramientas de desarrollo y abrió el programa que conectaba QQ a Xiaoai. Rápidamente encontró la línea del error en el código. Aunque configuró el programa para que solo acepte mensajes de una cuenta específica, los mensajes de solicitud de amigos y grupos causarían un error lógico. Esto dio como resultado que la computadora no aceptara las solicitudes de amigos o grupos. Lu Zhou finalmente recordó que cuando le dio a esa niña de primer año su número de QQ, accidentalmente le había dado la cuenta equivocada. Esto es malo y Lu Zhou hizo clic en el grupo y se saltó los más de 99 mensajes para desplazarse por el primero. Xianian. Bienvenido, nueva persona. Chu. El nuevo estudiante de Lu que se unió es un campeón nacional de modelado matemático, todos le dan la bienvenida. Salt. Dios mío, ¿qué dios? Día. Inclinarse ante el dios. Chankin. ¿Pelearás en la competencia de modelaje el próximo año también? ¿Te falta un compañero de equipo? Kedu. ¿El dios no responde? Día. Dios está relativamente frío, es normal. El tema cambió rápidamente. No parecía ser un grupo de competencia de modelado matemático organizado por la escuela. De hecho, se parecía más a un chat grupal para los estudiantes de la Universidad de Jinlin que estaban interesados en el modelado matemático. Lu Zhou leyó el mensaje y notó que en realidad nadie estaba discutiendo matemáticas. Se rió de los mensajes de estos idiotas. Estaba a punto de abandonar el grupo y corregir el error en su programa cuando sus ojos de repente notaron la barra de progreso en la esquina inferior derecha. Entonces sí, estaba aturdido. La barra de progreso, está lleno. No, técnicamente hablando está a medio milímetro de estar lleno. De repente, los mensajes grupales estaban en 99 más otra vez. Fue en este momento que la barra de progreso avanzó. Cuando Lu Zhou vio la barra de progreso completa, tragó saliva y usó el mouse para hacer clic en el botón de confirmación. Al instante, aparecieron dos líneas de texto del sistema. Felicitaciones, usuario. Experiencia en inteligencia artificial, rama tecnológica, más 100. Experiencia en ciencias de la información más 100. Lu Zhou. Tenía sentido que tuviera experiencia en tecnología de sucursales, pero no sabía por qué también obtuvo puntos de experiencia en ciencias de la información. Mejorar la experiencia de la sucursal tecnológica también mejoró su tecnología principal. Lu Zhou aún recordaba que cuando mejoró la inteligencia artificial del nivel 0 al nivel 1, a los sujetos centrales no les pasó nada. Lu Zhou pensó. Tal vez, es porque usé puntos generales para acelerar el proceso de actualización. Lo que está diciendo, la rama de tecnología es equivalente a una misión. Obtener experiencia en la rama de tecnología a través de medios convencionales puede mejorar la experiencia relacionada con las tecnologías centrales. Si usa puntos generales para actualizar su rama de tecnología, ¿no ganaría puntos de experiencia adicionales? La rama de tecnología tenía un sistema de nivelación de experiencia diferente. Para pasar del nivel 1 al nivel 2, la inteligencia artificial requería 1000 puntos, lo que significa que Lu Zhou todavía necesitaba 9 barras de progreso completas más. En teoría, si no usara puntos generales para actualizar su rama de tecnología, también podría obtener 900 puntos de experiencia en ciencias de la información. Lu Zhou estaba sorprendido. No pensaba que, aparte de las misiones, podría utilizar este tipo de misión secundaria para ganar experiencia para sus temas principales. De repente, se dio cuenta de otro problema. La aplicación de terceros que diseñó esencialmente copió los mensajes QQ en el cuadro de diálogo de Xiaoai. Sin embargo, el programa no envió mensajes grupales, lo que significaba, incluso sin la aplicación de terceros, Xiaoai podría leer los mensajes que aparecieron en la computadora. ¿Xiaoai leyó el archivo o interceptó directamente la red? Déjame pensar cuidadosamente, que tiene sentido. Si la inteligencia artificial ni siquiera puede leer mensajes, sería demasiado inútil. Si esto continuara desarrollándose así, crecería fuera de mi control. Lu Zhou sintió que era posible. Parece que tengo que encontrar algo de tiempo y verificar el código central de ella. Estaba a punto de verificar el código cuando de repente recibió una llamada telefónica. Sacó su teléfono y vio que era la llamada del viejo Tam. El viejo Tam ni siquiera esperó a que Lu Zhou hablara. Ven a mi oficina. En la Universidad de Yixian, Yangchen, fuera del edificio de enseñanza. Cuando sonó la campana, un anciano con gafas salió del aula. Se estaba preparando para regresar a la oficina. Sin embargo, cuando vio al director del departamento de matemáticas, el director Chang, sosteniendo un diario, se acercó con una sonrisa.
El director Chan sonrió y miró al profesor Zhou Aizong con una sonrisa. Profesor Zhou, felicidades. Estrechó la mano del profesor y dijo. Felicitaciones, felicitaciones. El profesor Zhou Aizong estaba confundido mientras miraba al director Chan con una expresión confusa. Director Chan, ¿confundiste algo? ¿Por qué me felicitas sin razón? El director Chan preguntó. ¿No leyeron el último número de Crónica de Matemáticas? No lo he leído en mucho tiempo. No he estado al día con las matemáticas, dijo el profesor Zhou mientras sacudía la cabeza. Aunque la conjetura de Zhou hizo que el profesor Zhou Aizong fuera ampliamente conocido en la comunidad matemática internacional y recibió becas especiales de la Academia Nacional de Ciencias, su afición no era la matemática, sino la informática y la lingüística. Desde 1980, había publicado más de 100 tesis, de las cuales más de la mitad eran sobre lingüística, ciencias de la información y temas interdisciplinarios emergentes. En particular, su serie de tesis sobre investigación de lingüística matemática difusa había recibido gran atención de la comunidad académica y su valor académico era igual a la conjetura de Zhou. En cuanto a la teoría de números, para ser sincero, no tenía la energía para investigar la teoría de números. El director Chan no dijo nada. Simplemente colocó el diario en su mano y sonrió, toma esto, y comienza desde la página 30 y lee hasta la página 34. Sabrás por qué te felicité. El profesor Zhou Aizong estaba lleno de preguntas cuando regresó a su oficina con el diario. Colocó su bolso sobre el escritorio y se apoyó contra su silla antes de abrir la crónica de matemáticas en la página 30. En el momento en que vio el título del periódico, quedó atónito. Discusión sobre la ley de distribución de números primos de Mersenne y prueba de la conjetura de Zhou. Resumen. Este artículo estudia la ley de distribución de los números primos de Mersenne y demuestra que cuando 2n n más 1, mp tiene 2, n más 1, menos 1 se establecen los números primos. En base a este argumento, está comprobado que cuando n más 1, mp tiene números primos 2, n más 2, n, 2. Rápidamente se sentó de la silla de su oficina. Abrió el cajón, sacó un bolígrafo y un papel antes de comenzar a calcular según los pasos dados en la tesis. El tiempo pasó lentamente, sus ojos se volvieron cada vez más serios. Correcto y completamente correcto. ¿Así es como lo resuelves? Cuanto más leía el profesor Zhou Aizong, más emocional se sentía. No pudo evitar aplaudir el exquisito proceso de prueba. Como escritor de la conjetura, este problema lo había afectado a él y a la comunidad matemática durante más de 20 años. No había estado investigando la teoría de números durante mucho tiempo. En cambio, puso su corazón en la lingüística y la educación. Como una maldición, la conjetura no resuelta se enredaba a su alrededor y nunca podía dejar de pensar en este tema. Su corazón estaba excitado, pero al mismo tiempo, no quería hacerse ilusiones. Cuanto más se acercaba al final de la tesis, más asustado y cuidadoso era. Tenía miedo de que en el último cálculo, habría un defecto en el proceso de prueba. El problema quedaría sin resolver. Sin embargo, la probabilidad de que ocurriera era baja, especialmente después de ver el nombre del revisor. El tiempo pasó lentamente, la vista fuera de la ventana gradualmente se volvió más oscura y el anciano finalmente dejó de sostener su pluma. Él no dijo nada. En cambio, dejó la pluma y se puso de pie antes de caminar al lado de la ventana. Luego encendió un cigarrillo en silencio y sopló una larga estela de humo mientras decía en su corazón: los jóvenes nos están superando. El lago fuera de la ventana brillaba. Cuando su vieja cara arrugada se reflejó en la ventana, comenzó a llorar.